Bueno, vamos a tener nuestro sermón esta tarde. Sermon this afternoon. Y yo quiero hablar algo que I would like to talk today es para nosotros of something that is for de gran us bendición, of a great blessing. aunque aparentemente Apparently, a la mayoría no nos gusta. many people won't like it Y yo voy a hablar acerca de la obediencia. because I'm going to speak today about the obedience. A nosotros nos gusta que We nuestros like hijos nos obedezcan, ¿sí? our kids to obey us, right? Pero a veces a nosotros no nos gusta But obedecerle a sometimes we Dios. don't like to obey ¿Sí? God. Y el tema de este sermón And es, the topic escuche, of this sermon is listen, la obediencia the absoluta. obedience, the absolute obedience. No, porque usted puede obedecer de diferentes Because maneras, you can obey in different ways. pero lo que yo quiero hablar But no es de what una I wanna speak obediencia is a not medias, half obedience, sino de una obediencia absoluta, but an absolute obedience, completa. complete obedience. Y esa And obediencia that obedience no es en sí hacia el pastor, is not towards the pastor, no es en sí hacia los it's padres, not towards the parents, aunque sí hay que obedecerlos, but you ¿no? do have to obey them. Si no me refiero a esa But obediencia I am talking absoluta about the absolute hacia Dios, obedience towards God. y que eso es más delicado. That is more delicate. Pero a la vez, But at the same time, la the obediencia hacia obedience Dios towards God también trae bendición. will also bring blessings. También trae It bendición. will bring blessings. La escritura The dice que, scripture says escuche, that, listen, que Moisés that Moses fue obediente en was todo obedient lo que in Dios le all mandó. that God sent him to do. El Señor Jesús The Lord Jesus dice que aún fue mejor porque él no era says siervo that he was even better because he wasn't a servant como Moisés, like Moses. sino él era hijo. But Sí, he Moisés was a era son. siervo, Yes, Moses was a servant, pero el Señor Jesús but the Lord Jesus era hijo. was the Y son dice of que God. también And en the todo Bible lo que says Dios le mandó, that he completed all that God sent him to do. él fue obediente. He was obedient. Y la escritura nos And the dice, scripture pero tells us, escuche esta parte de la but listen to escritura, this part of the scripture, que él fue that he was obediente hasta la obedient muerte until de death. cruz. And death of cross. Fue obediente hasta la cruz. He was obedient until the cross. Y por haber And obedecido de esa because manera, he obeyed it this way, ¿qué dice que lo que Dios le dio a él? what does the scripture says that God gave him? Dice que le dio nombre He sobre gave todo him a nombre. name above all names. No le alegres usted? You don't get happy? Jesús, al Señor Jesus, Jesús se le the dio Lord Jesus, nombre Was sobre todo given a nombre. name above, Y dice la escritura que en the el scripture nombre de says él that in the name of him, toda rodilla se va a doblar all knee will bow y toda lengua va a and confesar every tongue will confess que Él that es he el Señor. is Lord. Él es el Señor. He is Lord. Pero todo se debió, ¿sabe a But qué? everything was due A la to, obediencia. you know what? The obedience. Aún Moisés. Aún Moisés. Even Moisés. Even Moses. La escritura dice The scripture says que Dios le dijo, pídeme lo que that quieras. God said to him, ask me for whatever you want. Mire qué tremendo. Pídeme lo que quieras. Ask me for whatever you want. Y dice la escritura que Moisés And the pidió ver scripture el says rostro de that Dios. Moses asked him to see the face of God. Claro, Dios no le permitió ver su rostro, God didn't allow him to see his face, pero vio su costado. but he saw his shoulder. Abraham Abraham fue obediente a was Dios. obedient to God. Su obediencia a His él obedience to God lo llevó a ser took amigo de him Dios. to become a friend of God. Ahora usted imagínese Now imagine si nosotros obedeciéramos a Dios, obey God tanto lo que su palabra nos dice que hay que hacer, so much as the word says what to do, como lo que Él te habla a tu corazón que tienes as que hacer. what he speaks to your heart of what Así to que do. la So the obediencia obedience, absoluta the a Dios absolute obedience to God es muy is importante. very important.
No solo es para mí, It's not only for me. no solo es para los hijos. It's not only for Es para children. todos. It's for everyone. A veces como Sometimes padres as parents, queremos que we want nuestros hijos nos our obedezcan, kids to obey us. pero ellos observan But aunque no they- nos digan nada. They are observing us even if they don't say Que anything. nosotros entramos en They desobediencia see that we are not being obedient con nuestro Padre with Celestial. our heavenly Father. Así que Dios no God pide obediencias a It's medias, not asking for half obedience, sino es una but obediencia for an absolute obedience, absoluta, completa, ¿no? complete obedience. La Escritura dice The scripture says en Mateo in 22:37, Matthew 22, escuche, 37, amarás al you Señor shall tu love Dios the Lord your God con toda tu mente, with all your mind, con todo tu with all corazón, your heart, perdón, dice con toda tu alma, con with toda tu all mente y your con soul, todo tu with all your corazón. mind, and with all your heart. Pero si usted analiza bien ese But if you versículo, analyze this verse, mente y corazón y mind, alma es lo mismo. soul, and heart are the same thing. Entonces pareciera que el Señor lo que está diciendo So it seems like the Lord is que saying amarle to love Him. es algo de importancia para él. It's something very important for Him. Y Mateo capítulo And 6, Matthew verso 24, chapter 6, verse 24, dice que nosotros that no podemos servir we a dos can't señores. serve two lords. O dice, amarás a uno y Because aborrecerás you al will otro. love one and hate the other one, O quedarás bien con uno or you will y quedarás please mal con el one otro. and you will unplease the other one. Y el Señor termina diciendo, no And puedes the Lord servir al ends up Señor saying, you cannot serve the Lord y a las riquezas. and the riches. Pero las riquezas solo But es the un ejemplo. riches are just an example. Pablo dice que la Paul raíz de todos los says males that the root of all evil es el amor a las is riquezas. the love for riches. Pero en realidad las riquezas en sí no son But- buenas ni malas. But the riches in itself are not Es good or uno. bad. It's us. Entonces lo que el Señor So está what the diciendo Lord is saying es que usted, is escuche, that- ponga atención acá. Listen, pay attention here. Lo que el Señor está diciendo What the Lord is saying es que usted no puede servir is that you cannot serve a Dios a God y a usted mismo. and yourself. ¿Sabía usted eso? Did you know that? Usted no puede servir a Dios You can't serve God y servirse a usted mismo. and serve yourself. La Escritura dice que si usted no se niega a usted mismo, If the scripture says that if you don't reject yourself, no puede servirle, you can't serve him. no puede ser su discípulo. You can't be his Por lo disciple. tanto, este texto de Mateo Furthermore, this text of de no Matthew poder servir of you cannot serve a dos señores of two lords se refiere al Señor, nuestro Señor Dios, refers to our Lord God y se refiere a usted mismo. and it refers to yourself. O usted decide vivir para Cristo Or you decide to live for God o vivir para usted. or to live for yourself. Es fácil. It's easy. Pablo dijo, ya no vivo yo. Paul says, I don't live in me. Ayúdeme a completar el versículo. Cristo vive en mí. Christ lives ¿Esa es within una me. realidad en usted y en mí? That's Si a no la reality es, that hoy you la and I- vamos a alinear. If you don't see that, we're going to align it. Porque Él dice, usted no puede servir a dos señores. Because he says you can't serve two O usted lords. se agrada a usted mismo Or if you please yourself, o agrada al Señor. or you please the Lord. Así que el Señor está pidiendo de nosotros So the Lord is asking of us una obediencia absoluta. an obedience A absolute. nosotros nos gusta oír cosas como Dios quiere bendecirte, We like to hear, oh, God wants to bless you. Dios te está abriendo puertas, God is opening doors. pero usted sabe que ni las bendiciones ni puertas abiertas vienen But you know that the blessings and the open doors come sin la obediencia. without the obedience. Y esto va aún para los hijos, This even goes to the children. porque obedecer a Dios Because
obeying God no significa solo obedecerle a Él directamente. doesn't mean only obeying Him directly. La Escritura dice que sean obedientes, dice, a vuestros pastores, dice, The scripture en says, Hebreos. be obedient to our pastors, para que ellos no tengan que quejarse delante de Dios. so they don't have to complain in front of God. Dice que usted tiene que ser obediente a sus padres It says that you have to be obedient to your si parents usted quiere ser bendecido. if you want to be blessed. También dice que usted tiene que ser obediente a las autoridades, It also says you have to be obedient porque to the toda autoridad es authorities, puesta por Dios. because all authority has been put by God. Y si nosotros no podemos obedecer a quienes vemos, And if we can't obey the people who we need mucho to obey, menos podemos obedecer a quien no vemos. less more than we can obey the ¿Sí? one who. Por eso Dios puso autoridades, That's why He put authorities, padres, fathers, pastores. pastors. Pero el punto es But the point is que Dios usa todos esos medios that God used all those mediums para ver cuán fieles somos nosotros a Él. to see how faithful we are to Him. Usted, mire, pero ponga atención a esto que voy a decir. Look what I'm about to say. Usted puede pasar orando todo lo que usted quiera, You can pray all you want, pero si usted no es obediente a lo que Dios le ha puesto y le ha dicho, but if you're not obedient to what God has said and put you to, sus oraciones se desvanecen en el aire. your prayers are obsolete. Así que usted no puede servir a Dios So you can't praise God or to follow God, servir a Dios serve God, y servirse a usted mismo. and to serve yourself. A uno de los dos va a tener que escoger. One or the other, you're going to have to choose. Así que espero que cuando este sermón haya terminado, So I hope when this sermon has finished, usted sepa quién va a querer servir. you would know what you're going to serve. Y para servir, Dios requiere de 3 condiciones. And to serve, Para He obedecerle. requires 3 conditions to obey. 3 condiciones. 3 conditions. Si usted no cumple esas 3 condiciones If you don't complete those 3 conditions para obedecer a Dios, to obey God, usted está en desobediencia. you are in disobedience. Yo estoy en I'm desobediencia. in disobedience. 3 condiciones. 3 conditions. Una de esas condiciones One of those conditions are es que Dios pide acción inmediata. that God asks for immediate action. Nosotros lo vamos a ver a la luz de un ejemplo del Antiguo Testamento, We're going to see in the light an example from the Old de la Testament consecuencia de cuando nosotros desobedecemos. of the consequences when we disobey. Así que Dios, escucha acá, So God, listen here, Dios pide acción inmediata en nuestra obediencia. God asks for immediate action in our obedience. ¿A usted no le ha pasado Doesn't it have happened to you que cuando usted le dice a sus hijos, ve a hacer esto o ve a traerme esto, when you say to your kids, go and do this or go do this, y sus hijos dicen, ya voy a ir, and your kids tell you, I will go in a sec, un minuto, in a minute, 5 minutos, 5 minutes, pasó 2 horas, 2 hours has Y no passed, fue. and he didn't go. aunque después vaya, Even if later he did win, eso ya es desobediencia. that's already disobedience. Lo mismo sucede con Dios. The same thing that ¿A happens usted to le God. enoja? You are mad? ¿Verdad que sí? A Dios Yeah. también le enoja. God also gets mad too. Cuando Dios te está pidiendo algo When God asks you something y tú lo retrasas, and you delay it, y tú lo retrasas, and you delay y it, Dios lo está pidiendo, and God is y asking nosotros you, lo estamos retrasando, and we are delaying aunque it, después usted lo haga, even after we do eso it, ya es desobediencia. that's already their disobedience. ¿Sí lo entendió? Do you understand it? Entonces el primer requisito que Dios nos pide So the first requirement that God asks us para tener of us, una absoluta obediencia a Dios so we may have an absolute obedience to God, es una acción inmediata. is an immediate action. El segundo aspecto, The escuche, second aspect, listen to this, es una acción completa. is in a complete action. ¿Qué significa una acción completa? What does it mean, a complete action? Hacer todo lo que se nos está pidiendo hacer. To do everything that it's asked of us to do. Usted le ha dicho alguna vez, vamos a poner de ejemplo a los hijos para que usted me entienda. I'm going to put an example to our children so you can understand me. Y para que usted entienda a Dios cuando usted no le obedece. And so you can understand God when you don't obey Him. Que así como usted se enoja, también Él se enoja. Just like how you get mad, He gets mad too. Que es una acción completa. What's a complete Es action? cuando vengo yo y le digo a uno de mis hijos, Is when I come and I tell one of my children, ve a arreglar tu cuarto, go clean your room, arreglar tu cama clean your bed,
y después ve a terminar tus tareas. and then later go finish your homework. Se fue a hacer las tareas. He went to go do his homework. Se fue de inmediato cuando le di la orden, He went immediately when I gave him the order, pero no arregló el cuarto. but he didn't fix the room. Me podría decir así, pero hice las tareas. And he could tell me, oh, Pero yes, no I hizo finished the homework. But he didn't do Todo lo que se le pidió. all that was asked of him. Eso es That is obedecer a medias. half obeying. Pero Dios quiere una obediencia completa. God wants an absolute Completa. obedience, completely. Oh Señor, pero yo ofrendo. Oh Lord, but I offer or give tithes, Pero no leo tu palabra. but I don't read your No word. oro. I don't pray. Oh Señor, pero Oh Lord, but yo leo la Biblia, I read the Bible. oro, I pray, pero no voy siempre los domingos a la iglesia. but I don't always go to church on Sundays. Por ejemplo, o sea, For example, póngase usted a pensar qué cosa Dios en general, de acuerdo a la Biblia, put time to think that what God in the Bible, y en forma personal, in personal way, Dios nos está pidiendo. what God is asking of us, Y que lo estamos haciendo a medias. and what we're doing half, not complete. Y después nosotros nos quejamos And then later we complain. y decimos, Señor, ¿pero por qué? But then we ask the Lord, why? Y el Señor dice, porque me estás obedeciendo a medias. Oh, because you're only obeying me halfway. Y oiga, y el tercer aspecto de lo que Dios pide en obediencia, And the third aspect that the Lord asks of us in obedience, y ponga atención a esto porque aquí la mayoría fallamos, and pay attention to this because the majority es una fail, disposición, is a disposition, o sea, una buena a disposición good disposition, y una buena actitud. and a good attitude. ¿Cuántas veces nosotros mandamos a nuestros hijos, How many times have we sent our le children, decimos, ve a hacer esto, go do this, y van renegando? and they go complaining? ¿Sí? A mí por lo menos no hay cosa que me ponga de malas For me, at least, it doesn't frustrate me que yo dé more una orden that I give an order y me renieguen. and they complain. Yo no sé a usted, a mí sí. I A don't mí know me, about you, but it a mí does me to cuadra. me. It bothers me. Yo no lo entiendo. I don't understand it. Yo estuve en el ejército I was in the army, y no había pasado una semana en el ejército and it didn't pass 1 week in the army cuando yo entendí que las órdenes se dan para cumplirlas y no para discutirlas. that orders are meant to complete and not to Y complain. yo me pongo a pensar, And I put myself to think, no era mi papá, he wasn't my no era father. mi mamá, He wasn't my no mother. era nadie. There was no one. Yo ya era un teenager de 17 años I was a teenager of 17 years, y cualquiera era and anyone was. y me decía, And they told me- acurrúcate, agáchate. Get down. Y me agachaba, And I crouched, corre run, y corría. and I run. Me decían de todo y yo tenía que obedecerlo. And they told me of everything, I had to do it. Y uno le dice a los hijos, haz esto. And then we tell our ¿Y children, por do qué a this. mí? Oh, why me? ¿Ah? ¿Por qué a mí? Why me? Y si no, póngase a pensar lo que Dios le ha dicho y lo que usted reniega. And what think about what God has told Y you. el to do Señor le and what dice a you usted, complain. And the Lord tells perdónalo, you, but do it. que venga Él primero. May He come first. Lee la Biblia. Read the Bible. Es que no tengo tiempo, Señor. Well, ¿Qué- I don't have time. Tú porque eres omnipresente, puedes estar en todo, haciendo de todo. Oh, because you're omnipresent. You Yo can soy do everything. uno. I am one. ¿Ah? ¿Cuántas veces le renegamos a Dios? How many times do we complain to God? Entonces una obediencia absoluta So an absolute obedience es cuando usted obedece de inmediato, is when you obey immediately, obedece completamente la orden obey completely the order, y obedece con una buena actitud y una buena disposición. and obey with a good attitude and a good. Y hay un ejemplo en la Biblia And there's an example in the que le Bible fue muy mal that went really poorly porque este personaje because this personality or person
Obedeció de inmediato, obeyed immediately, pero falló en obedecer completamente. but he failed to obey Y completely. está en 1 Samuel capítulo 15. And this in 1 Samuel chapter 15. La escritura aquí en 1 Samuel 15 And the scripture says, 1 Samuel, se la voy a chapter prácticamente a 15, narrar para que usted le haya un poco de I'm going to interés. narrate it so you can have some interest in it. Dice que Dios escogió a Saúl. That says God chose Saul. Y cuando Dios lo escogió a través de Samuel, And when God chose him through Samuel, la escritura dice que Saúl mismo dijo, the scripture says himself that Saul knew, ¿por qué yo? why me? Si soy el menor de todos los de mi familia, If I'm the youngest among all my family y, members, y de mi familia mi familia es la menor de toda la tribu, and in my family I am the smallest among the older tribes, y la tribu de Benjamín, porque de ahí venía, and the tribe of Benjamin, because that's where he came from, es la menor de todas las tribus. he's the smallest one out of all the tribes. Y Samuel dice, porque Dios te ha escogido como rey, ¿no? Because Samuel says, because he has chosen you as king. Entonces Dios le va a dar una misión a Saúl, perdón, So God is going to give a mission to Saul para probar su obediencia. to prove his obedience. Y aquí quiero solo hacer una pausa. And I'm going to make a pause here. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Escuche bien esto. Listen to this. Muchas veces Dios Many times God te pone puts you o te pide ciertas or cosas, to ask you certain things, no para hacerte carecer de ellas, not to no para quitártelas, not to take away from you, sino para bendecirte más. but to bless you more. ¿Sí entiende eso? Do you understand that? Dios te pide algo, God asks you of something. no es para quitarte lo que tienes, It's not to get rid of sino what you para have, darte más de lo que tienes. but to give you more than what ¿Sí you me have. explico? Do I explain myself? Bueno, en 1 Samuel Well, in 1 Samuel, dice la escritura en el verso 1 it says in the scripture in verse 1, que Samuel le dice a Saúl, ahora escucha este mensaje that Saul said to Samuel, de parte now, del Señor. Samuel said to Saul, Esto es listen to lo this que el message. Señor de los ejércitos ha declarado. This is what the Lord of the armies have declared. Así, dice, he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek. I have decided to press judgment on the nation of Amalek. Y le dice, ven y destrúyelos And he said, go and destroy them completamente a toda la nación. completely, the whole nation. Para que usted entienda, Amalek So you can understand Amalek vivía en el desierto lived in the desert cuando Israel iba rumbo a Canaán when Israel was going to Canaan. y pidieron pasar por su territorio. And they decided to pass their territory. Pero los de Amalek no quisieron, But Amalek didn't allow them. y no solo eso, le hicieron guerra a Israel. But they also committed Y los war trataron mal. to Israel and treated them poorly. Entonces Dios tomó eso como algo personal. So God took that personally. Y créame, cuando hay alguien que a usted le está haciendo cierto daño, So believe me, when someone is doing certain harm, Dios también lo agarra personal. God will also take it personal. Por eso dice, estad quietos, mía es la venganza. That's why he says, be calm, because mine Nosotros is no vengeance. tenemos por qué vengarnos de nadie. We don't have to take revenge for Quien hace anything. las cosas es Dios. The one who does it is God. Nosotros solo tenemos, aún la Biblia nos pide que oremos por las personas que nos ofenden. Even the Bible asks us to pray for the people who No offend solo us. que nos quedemos quietos, No, so we can sino que remain- usted ore por ellos. so we can pray for them. Amén. Amen. Bueno, en este caso de Amalek, In this case in Amalek, Dios quiso rendir cuentas con ellos. God went to press judgment among them. Y la orden era, Saúl, vas a destruir a todo el pueblo. And the order was, Saul, you're going to destroy the whole country, town. Ahí incluía hombres, mujeres, That was including women, children, niños, ganado, children, men, livestock, ovejas, sheep, de todo, de everything. todo. Everything. Y dice la escritura en el verso 4 And the scripture says in verse 4
que inmediatamente Saúl movilizó al ejército. that immediately Saul mobilized the army. Inmediatamente. Immediately. Y fueron a atacar a los amalecitas. And they went to attack the Amalekites. Pero ¿cuál era la orden? But what was the order? La orden era acabar con todo. The order was to erase everything. ¿Sí? Yes? Eso no era una opción de Saúl. That wasn't an option of Saul. Por ejemplo, yo cuando yo le digo esta frase a mis hijos. I tell this phrase to my children. Cuando yo te doy una orden, When I give you an order, tú obedece. you obey. Cuando yo te pregunto, When I ask you, tú opina. you can opinion. ¿Sí? Si yo le estoy diciendo, haz esto, If I'm telling you, do this, simplemente hazlo. simply do it. Si yo te pregunto, ¿te gustaría tal cosa? And if I ask you, would you like this? Bueno, que me lo explique. Well- Yo le estoy dando la oportunidad que tenga opción. Explain me, because I'm giving them an opportunity to have an opinion. Usted dice, no, pero eso, pastor, es ser demasiado prepotente. You may tell me, oh, pastor, that may be like a dictatorship. ¿Y qué en el trabajo? What about in work? Trabajo le dice usted a las 8. 8. In the work, if they 15 tell you minutos para el 8, primer break. 8. 15. In 15 minutes is break, and 15. Si viene tarde 3 veces y usted le jala y se va aunque le pongan un ticket. If they get you marked absent for like 3 times or late, you drive as fast as you can. Even if Even if you get a ticket. ¿Sí o no? Yes or no? Pero cuando se trata de la casa, But when it's about the home, cuando se trata de Dios, when it's about God, ahí hay opciones. oh, there's an option. Yo pregunto, I ask myself, ¿cuándo Dios le dijo que había opciones? when did God tell you there was an option? Dios no pone opciones en la Biblia. God never puts an option. in the Dios no Bible. está negociando nada en la escritura. God is not negotiating anything. in No es, escuche, a lo mejor usted ha leído mal. Listen, maybe you read wrong. A lo mejor usted leyó en la Biblia que la Biblia es democracia. Maybe you read in the Bible that it's a democratic Bible. No, la Biblia es teocracia. No, the Bible is theocratic. ¿Sí? Yes? Democracia es que el pueblo tiene la palabra, Theocratic means that the people have the word. tiene la autoridad. They have the Eso es authority. democracia, ¿no? That's theocratic. El pueblo pone y quita a los presidentes. El pueblo pone y quita presidentes. The country puts and takes away presidents. Pero en la Biblia no es eso. In the Bible, it's not like that. La teocracia significa que Dios es el que pone Theocracy means y Él es el que quita. God is the one who puts. Él the es one el who alfa, gets rid of. He's the alpha. Él es la omega. He's the omega. Él es el principio. He's the beginning. Él es el fin. He's the end. Él es el que da la vida. He's the one who Él gives es quien life. la quita. He's the one who Él gets es rid of it. todo He is en everything todo and para everything todos. for everyone. Amén. Amen? Ese es Dios. That is God. No es cuestión. Usted y yo asumimos que tenemos We assume that we have opciones con Dios. options with God. Pero le aseguro que usted no le ha preguntado a Él. But I assure you, you didn't ask him. Oiga lo que hizo Saúl. Listen to what Saul has said. Dice que cuando reunió su ejército eran 200,000 de Israel When he united his y army, 10,000 de Judá. 200,000, 200,000 200,000 of Israelians y 10,000 and 10,000 de Judá. of Judah. No, Yeah. yeah, Judah. Y obedeció inmediatamente. And he obeyed immediately. Pero cuando llegó a la ciudad de los amalecitas, But when he arrived at the country of the Amalekites, ¿qué dice lo que hizo Saúl? what did Saul do? Dice que perdonó la vida del rey. He spared the life of the king. Perdonó lo mejor de las ovejas. He spared the best of the livestock. Perdonó todo lo que eran los animales de mejor calidad. He forgave everything that was good among the livestock. Y dice que solo destruyeron lo que no tenía valor.
And it says he only destroyed only the things that didn't have value. ¿Cuál fue la orden? What was the order? Todo. ¿Cuál fue la orden que Dios a veces nos da a nosotros y nos dice? Todo. What's the order that God gives us and then we don't do? Everything. ¿Qué dice el Salmo 150? What does Psalm 150 say? Todo lo que respire, All that breathes, alabe a Jehová. praise the Lord. No dice, si usted viene con emociones If you come with emotions. altas, It doesn't say if you come with emotions. si usted high. viene porque el Señor lo bendijo mucho en esa semana, It doesn't say it's because the Lord blessed you all that week. usted no dice por si su esposo le llevó flores en la mañana del domingo. Or your husband took you, grabbed you flowers. Bueno the sería, day of dicen las Sunday. hermanas. No, el Señor dice, todo lo que respire, The Lord says everything that alabe a breathes, Dios. pray will praise the Y Lord. usted viene a la iglesia, And you come to church. está bien, a ver a los And it's hermanos. fine. You see your brothers. Pero el principal motivo, But the main ¿Cuál purpose, es? what is it? alabar a Dios. Praise God. Alabar a Dios. Praise God. Y mostrar, mire, a veces nos fijamos en detalles, And sometimes we pay attention to details. pero si usted entendiera qué significa alabar a Dios, But if you understand what it means to praise usted se God, olvidara de lo demás you will forgive y se concentrara en alabar a Dios, and you will focus on praising God porque ese es un adorador. because he's a worshiper. Mire qué hermoso lo que dijo el salmista Asaf. Look at what the psalmist said to Seth El salmista en el Salmo 75, in Psalm 150 75. or 75. Oh. ¿Qué es lo que dijo? What did he say? Dice, yo no quiero, He said, si "I en don't el cielo want no you- estás tú, yo no quiero. In the heaven you're not there. En la I tierra don't want nada me interesa. you. In earth nothing interests Nada, me. Nothing. solo tú. Only you. El salmista David dijo, The psalmist David una said, cosa he demandado a Jehová. Una cosa he pedido a Jehová. some things are asked. Some things I ask God Es habitar en su presencia. is to see His presence ¿Sí? Todos los días. every day. ¿Y cómo usted puede habitar en la presencia de todos los días si usted tiene que ir a trabajar? How A can estudiar. you live in the presence of God when you have to Mientras su study, cuerpo work? físico y su mente trabajan, While your en su physical body espíritu usted puede estar alabando a Dios. works and studies, Sí. your mind or spirit can be praising the Lord. De muchas maneras uno puede alabar a Dios. In many ways you can praise the Lord. Entonces la Biblia dice que Saúl So the Bible says in the Saul perdonó lo que más le convenía. Eso fue todo, spared ¿no? whatever pleased him. Obedeció solo en lo que le convenía obedecer. He only obeyed what, Y en lo que no le what convenía, was convenient for him to obey, and what no it didn't obedeció. convenient, he didn't obey. Cualquier parecido es mera casualidad. ¿No? In any situation, this could have been. Sí. A veces nos sucede a nosotros. Sometimes it happens to us. Somos bien selectivos para obedecer a We're very Dios. selective when we obey ¿Sí? God. Yes. Pero oiga lo que el Señor le dijo a Samuel en el verso 10. Look what Samuel dijo. Sí, a Samuel en el verso 10 that's Samuel said to Saul in verse y en el 6, verso 11. in the verse 11. Lamento haber hecho a Saúl rey. I regret making Saul king. Y la Reina Valera And the King James Version dice, says, me pesa ver puesto a Saúl por rey. Me duele. it hurts me putting king as Saul. Y la razón es porque aquí lo dice, no me ha sido leal y se ha negado a obedecerme. Here it says that it's because he wasn't loyal to me and complete. Se ha negado a obedecerme. He is neglected to obey me. Me pesa. Y sabe usted que esta historia se repite muchas veces con nosotros. And this story repeats itself many times with us. Muchas veces a Dios le duele. Usted piensa que a Dios no le duele. And many times it hurts us, but you don't Usted think piensa that que hurts God. solo a usted como padre le duele. You think that only you as a father hurts you. No, a Dios le duele cuando usted desobedece. No, also God gets hurt when you Cuando yo disobey. desobedezco. When I disobey.
Porque nuestra desobediencia significa Because our disobedience means que hay otras cosas que son de mayor prioridad that there's other things that with major priority más que Dios. more than God. Eso es, That is. sin complicarnos Without, lo que le estamos diciendo a Dios. without, Esto para mí es prioridad this is priority, y tú pasas a segundo lugar. and you are second place. Me pesa ver puesto por rey a Saúl, I put Saul as king porque no me ha sido leal because he wasn't loyal y me ha desobedecido. and he has disobeyed me. La escritura dice que luego vino Samuel The scripture says that later Samuel came y fue donde Saúl and he came to Saul. y le fue a decir lo que Dios le dijo que le dijera. And he came what God had told him to tell him. Y le pregunta, oiga la pregunta que le hace. And he asked him, look at the question he asked. ¿Qué fue lo que el Señor te dijo? What did the Lord tell you? Y vino Saúl y dijo, no, yo lo hice como el Señor me lo dijo. And then Saul says, no, I did everything what the Lord asked of me. No, si es que lo que lo heredamos bien, desde Adán lo heredó, ¿no? What we inherited from all the way from Claro. the Garden of Eden. La orden fue específica en el Edén. The order was specific in Y the somos Garden of Eden. tan creativos. We're so creative. No, no, es que la agarramos en el aire, ¿no? We grabbed it from the air. Llevé a cabo todo lo que me dijiste. I did everything you asked of me. Y viene Samuel y le dice que yo no soy sordo. And Samuel says, but I'm not deaf. Porque en el verso 14 dice Because in the verse 14 says, que es todo ese ruido de ovejas y de cabras. what is this of sound of sheep and goats? La respuesta otra vez de Saúl. The response of Saul says, Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, it is true that the soldiers left live the good of the sheep. pero ¿sabes, Samuel? But do you know, Samuel, Es que lo queremos para sacrificarlo a Dios. is we wanted to sacrifice it to the Lord. Sí. What a good purpose. Yeah. Qué tremendo, ¿no? That's amazing, right? Primero, mire, no asumió su responsabilidad. He didn't. La Biblia dice que cuando David pecó con Betsabé, la Biblia dice que cuando David pecó con Betsabé, When the Bible says when David sinned against Bethzabel, dice la escritura que llegó Natán that Jonathan came, y cuando le sacó a luz su pecado, and when his sin was revealed to the dijo, light, es cierto, he pecado contra Jehová. this is true, I have No sinned le dijo, against my Lord. es que la muchacha se me fue a poner enfrente. Oh, the woman has put it in front of me. No, él reconoció inmediatamente su Oh, pecado. he recognized his sin immediately. Cuando censó al pueblo, When he, ¿sí? Cuando contó al pueblo, when he told the people dice que Dios mandó un ángel y hubo mortandad, that muchos muertos. the Lord sent an angel and there was many deaths. Y él le dijo al Señor mismo, And he told the Lord himself, ¿por qué los matas a ellos si ellos no han pecado? Mátame a mí. why did you kill them? If they haven't sinned, killed me. Pero este Saúl, But this Saul, él era el rey, he was the king. él tomó la decisión He took the y le decision. echó la culpa a los soldados. And he pinned the blame on the soldiers. Eran 200,000 soldados, It was 200,000 soldiers. eran 10,000 de Judá. It was 10,000 of Judah. Supóngase que Dios no lo supiera Even if the Lord didn't know, y matara a 210,000 soldados para dejar vivo solo a Saúl. even if he left 210,000 left alive for Saul. Porque el único culpable allí no era Saúl. Because the one who Él no era culpable, según él. wasn't to blame was Saul, and apparently Según according él, to him, los he wasn't soldados eran to blame. culpables. And according to him, the soldiers were to blame. Samuel le dice, ya basta. Samuel says, "Stop right Y now oye lo que el Señor and listen what to the Lord te ha dicho. has told you."
aunque para tus ojos eras poca cosa, Even among your eyes, it was such a little thing. no te hice rey de Israel, I didn't make you king of Israel, y te dije, destruye completamente todo. and I told you to destroy everything completely. ¿Por qué desobedeciste? Why did you disobey? ¿Por qué te apresuraste para tomar las cosas Why did you hurry to take the que thing, te dije que no tomaras? what I told you to not to take? La palabra anatema significa maldito. The word, Significa maldito, sigue. it Significa means- maldito. It means cursed. Todo lo que había allí, All that was there, Dios no lo quería. God didn't want it. ¿Sí me entiende? Do you understand? A veces usted puede decir, no, esto a lo mejor a Dios no le molesta. Pero si Dios dice no, Dios le molesta. Sometimes you may say, oh, the Lord may not be bothered by this, but if the Lord said no, En lo que the yo Lord voy will be narrando la bothered. historia de Saúl, usted vaya pensando en su vida. When I'm telling the story of Saul, start No, reflecting a on your Dios, own a life. Dios no le importa si yo veo esto en la tele. Oh, the Lord won't mind if I watch this on the TV. No, a Dios no le importa si yo agarro algo que no es caro. Nadie se va a dar cuenta. Oh, the Lord won't mind. Oh, if I take something Piensa en expensive, cosas the Lord que won't- probablemente pensamos que Dios las pasa por alto. Start thinking what we ignore or overpass what the Lord thinks. Pero si Dios dice no, But if the Lord says es no. it's no. ¿Sí? Yes? Y en el verso 20, oiga cómo sigue diciendo Saúl. In verse 20, look what Saul continues saying. Pero yo sí obedecí al Señor. But Insistió Saúl, dice la Biblia. But I did obey the Lord, and he insisted, says the Bible. Cumplí la misión que Él me encargó I completed the mission he has in charge of me, y traje al rey. and I brought the king. Se llamaba Agag. He was called Agag. Pero destruí todo lo demás. But I destroyed everything else. Todo lo demás que no servía. Everything else that didn't work. Porque ovejas y todo se lo había llevado. Because sheep and calves, he took him. Y viene Samuel y le va a hacer una pregunta que Dios nos la hace a nosotros hoy. And then Samuel comes to ask a question that the Lord asked of us. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? What is the most that makes the Lord happy? ¿Tus ofrendas y sacrificios o que le obedezcas? Your offerings and your sacrifice, or that you obey your obedience? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? What is this thing that makes the Lord happy? La obediencia, definitivamente. The obedience. Mis amados, usted of- puede hacer todo lo que usted quiera. My brothers, you can do anything you Penitencia, want. ayuno, todo lo que usted quiera. Fasting, Pero si Dios te está offering. pidiendo algo y tú no lo estás haciendo, But if the Lord is asking you to do something, you're por not doing it, simple que sea, for how simple it is, para Dios sigue siendo desobediencia. for the Lord it's still disobedience. Escuche cómo dice la Escritura. Listen what the scripture says. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. The obedience is better than any sacrifice. La obediencia The obedience es ¿qué? is what? Mejor Is better que cualquier sacrificio. of any sacrifice. Y la desobediencia, dice, And the disobedience, it says, es tan pecaminosa o pecado is so sinful, como la hechicería like witchcraft, y la necedad and the necessity, como la idolatría. like the idolatry. La necedad. Like ¿Qué the es necessity. necedad? What is necessity? Es hacer todo lo contrario insistentemente. Is to do everything consistently. I'm sorry, it's supposed to be stubborn. Así que la desobediencia, So the disobedience. mire qué grave es este asunto. Look how great this situation is. La Biblia dice The Bible que says Dios mandó matar a todos los hechiceros en Israel. that the Lord has sent to kill all the witchcraft that was Y él happening in dice que Israel. la desobediencia, And then he says the disobedience. llámesele a su jefe en el trabajo, Call your llámesele a Dios, call your boss or God, llámesele or padres, call it your parents, llámesele a cualquier persona que Dios ha puesto
por autoridad en su vida. Call it whatever God has put Es you as desobediencia. authority in your life. It's Y disobedience. dice que Dios ve el pecado de desobediencia And it says that God sees the sin of disobedience como la hechicería like witchcraft. y la necedad And the stubbornness como idolatría. like idolatry. Miren qué grave es para Dios esto, ¿no? Look how Qué grand serio this es para is, Dios how esto. serious the situation is for God. Y fíjese que hasta en el verso 24, And even in verse 24, después ya que no pudo even quererle dar after vuelta al asunto, he tried to turn around the situation, por último dice, es cierto, he pecado. lastly he says, it is true, I have sinned. Mire, usted y yo fallamos, You and I fail, pero cuando Dios nos confronta a través del Espíritu Santo but when the Lord confronts us through o a the Holy través de Spirit, alguien, or through someone, deje de buscar excusas. stop looking through excuses. Mejor reconozca It's better to o recognize, reconozcamos or we recognize within ourselves que hemos fallado. that we have failed. Pero tras que fallamos, But through the failure, todavía queremos excusar nuestro pecado. we still want to excuse our sin or put excuse. ¿No le ha pasado? A mí sí. Hasn't that happened to you? It has. Creo que más happened de to me. alguna vez nos ha pasado a I todos. think more than once has happened to Pero all of ¿sabe us. que yo también he aprendido? ¿Sabe qué he aprendido? You know what I have learned? A reconocerlo inmediatamente. To recognize it Y immediately empieza el proceso de restauración de parte de and to Dios. start the process of restoration. Quien condena es of God. Satanás, The one who condemns is Satan, pero Dios restaura. but God restores. Cuando usted reconoce When you recognize que realmente ha fallado. that really you have failed. Entonces dice que Saúl dijo, he pecado. So then Saul has said, I have sinned. Y oiga la siguiente excusa que pone. And look at the next excuse that he puts. Porque tuve miedo del pueblo Because I was afraid of the y people. por eso hice lo que ellos pidieron. And that's why I did what they have asked. Y a veces como padres, escuche, no voy a dejar pasar esta oportunidad. Sometimes as parents, I won't pass this opportunity. No amonestamos el pecado de nuestros hijos. We don't administer the sin. No amonestamos. No estorbamos el We don't pecado. disturb the sin of what they have done. O porque les tenemos miedo. Oh, because we're afraid of them? Dejamos muchas veces, yo le digo a mi hijo, I tell my son, primero no le dejo tener novia de entrada. first of all, I don't allow him to have a girlfriend. Hasta donde yo lo pueda ver, no le voy a dar permiso. Until what I can see, I won't give him Porque permission. una novia Because a girlfriend es para casarse. is to get married. Y si no se va a casar, ¿para qué va a andar con ella? And if you're not going to get married, why are you going to be with her? Besar y abrazar a una muchacha To kiss and to hug a woman fuera del matrimonio, eso es fornicación. outside of Punto. matrimony, No le ponga otro nombre. Es fornicación en la Biblia. Es pecado. it's a sin in the Bible. Es pecado. Le guste o no le guste. Y hay mucha gente, la alabanza y todo, And there's jóvenes There's many people in the worship and the youth que se pegan las grandes besadas con la novia that they do the grand kisses with the girlfriend, y luego vienen a cantar. and then afterwards they sing. ¿A dónde hay algo en la Biblia que diga que eso no es pecado? Es pecado. Le Where guste in the o no le Bible guste. says that's not a sin, it's sin, whether you like it or not. Y yo le digo a mi hijo, And I tell my son, para conocer a una mujer, to know a woman, primero mira que sea obediente a tu padre, a sus padres. look that they're obedient to their parents. Mira que sea responsable. Look that she's Que ame a responsible, Dios. that she loves God. No necesitas saber cómo besa, You don't need to know how she ni kisses cómo abraza. or how she hugs. Porque si sabe besar es porque ya besó a unos cuantos antes. Because if she knows how to kiss, it's because she kissed with other people. Y otra cosa que le digo a él, And it's the other thing that he que ni tells se me, le or pase tells por me, la mente. that don't, Si llegara a tener una Pass your novia mind. para casarse, if you had a girlfriend to get married, que la va a llevar al cuarto o algo, ni se le ocurra. that don't take her to the room. Don't even Ah, porque él es hombre, él sí. Que ni se le because he's a ocurra. man. Don't even think about it.
¿Sabe? Nosotros le exigimos a una mujer que llegue virgen al altar. You know, we exceed a woman to arrive a virgin to the altar. Los hombres también tenemos que llegar vírgenes al altar. We men also have to arrive as virgins. Porque no se trata de lo que los demás piensan, Because it doesn't matter what the other sino lo que people Dios dice en think. su palabra. Is what the God says in the word. Amén. Amen. Así que la obediencia So the obedience es importante. is important. Ahora, So yo ya le di las 3 formas So I en que gave usted the puede three- analizar the 3 forms that you can si está analyze obedeciendo o no, ¿no? if you are obeying or not. Obediencia inmediata, obediencia absoluta y una buena disposición o actitud. Ahora le voy a dar las 3 consecuencias, Or rápido, absolute. para la desobediencia. I'm going to give you some advice for the obedience. Porque esta historia de Saúl, de una u otra manera, Because in this story of Saul, in one nos way or puede another, servir a nosotros. could work for us. ¿Sí? Yes? Así que apunte la número 1 So, point, de las put consecuencias in your notes the first cuando one, desobedecemos when a we Dios. disobey God. The first consequences are we disobey God. Lo primero que sucede The first thing that happens es que vienen consecuencias that a nuestra vida. consequences come to our lives. Consecuencias. Inmediatamente usted las va a ver. Immediately, you will see them. Consecuencias a nuestra vida. Consequences to our lives. Hay gente muchas veces que está enferma There's many people who por are desobediencia. sick for disobedience. La falta de perdón, por ejemplo. The lack of forgiveness, for example. La amargura, The el bitterness, odio. the hate. Y muchas veces decimos, ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele allá? Muchas Sometimes veces I es say, eso. or we say, why does this hurt? Or why does this hurt here? Sometimes we say that. La consecuencia de la desobediencia de Saúl The consequences of the disobedience of Saul fue was que dejó de ser rey that he stopped being de king Israel of inmediatamente. Israel. Immediately, Su llamado, his call, él mismo, himself, todo Everything. terminó en ese momento. everything ended in that moment. Las consecuencias The de la consequence desobediencia of the disobedience son inmediatas. is immediate. Vienen a nuestra vida. It comes to our lives. Gálatas 6, del 7 al 8, Galatians 6 to 8 to 8, 7 to 8, 7 to 8. la escritura dice, The scripture says, no os engañéis, don't be fooled. Dios no puede ser God burlado, cannot be laughed at. todo lo que el hombre sembrare, All that the man eso seed va a cosechar. will also reap. Y luego sigue diciendo el 8, si then 8 says, siembras para la carne, If you plant for the flesh, cosecharás muerte, you'll no carne. receive death. No crea que va a tener una carnicería, no. Don't you think you're going to have a barbecue? No. Not meat. Like actually, No dije barbecue, pero bueno. I didn't say barbecue. No, una carnicería es un store donde venden carne. Meat shop or butcher. Ok, el que siembra para la carne So whoever plants for the flesh tiene muerte, has pero el death. que siembra Whoever para el plants Espíritu, for the Holy Spirit, ¿qué tiene? what does he have? Vida eterna. Eternal life. Pero a mí me gusta cómo la palabra dice, no se engañen, o sea, usted no está engañando a Dios. I like it how the word says that don't be fooled. Yo le digo a mis hijos, I tell my children, escuche esto, listen to this. yo le digo a mis hijos, ustedes, ponga atención acá, I tell my children, pay attention here. no me engañan a mí, You don't fool me. ustedes se engañan a ustedes You mismos. fool yourselves. Al final es el mal para ustedes. At the end, it's going to be worse for you. Me pueden decir, sí, hice la tarea, And then you can tell me, oh, I did do the homework. pero si no la hizo al final, yo no pierdo. But if you didn't do it, at the end, I don't lose. Entonces, la desobediencia trae ¿qué? So the disobedience attracts what? Consecuencia. Consequences. Nos muestra las It consecuencias. shows us the consequences. También la desobediencia Also, the disobedience trae consecuencias brings consequences no solo not only para nuestra vida, for our lives,
no solo para nuestra vida. not only for our lives. La Biblia dice, escuche bien The esto, Bible says, y listen con to esto this, voy a concluir, and with this pero I'm gonna ponga atención conclude, ya a este final, but pay attention to this final, que Saúl tenía 6 hijos. that Saul had 6 children. El mayor, Jonatán, The oldest, Jonathan, bueno, no los voy a mencionar, pero los 4 varones y 2 hembras. but I'm not going to mention all of that. He had 4, Y tenía 4 un boys, nieto, and he had, perdón, un nieto. a grandchildren. 4 varones. 4 boys. Jonatán iba a heredar el reino. Jonathan was going to inherit Era el the kingdom. heredero. He was the Era el heir. primogénito. He was the firstborn. Pero por una estupidez de Saúl, literal, But stupidity that Saul did, no literally, solo Saúl perdió el reino, not only Saul lost the kingdom, sino su hijo, but also his son, Jonatán. Jonathan. Jonatán tuvo un hijo, Jonathan had a son, el nieto de Saúl, the grandchildren of Saul. Mefibosé. Mephibosheth. La escritura dice The scripture says, que cuando Saúl y Jonatán when Saul and Jonathan cayeron en la guerra, o sea, murieron en la fall guerra, in the war, or when they died in the war, y la que cuidaba al nieto, the one who took al hijo care de of Jonatán, the grandchildren, the son of Jonathan, que apenas tenía 5 años, that he only had 5 years old. la babysitter salió corriendo con él The babysitter went running with him, y lo botó and he dropped him, y quedó inválido. and he became paralyzed. Mire hasta dónde llegan las consecuencias Look where the consequences lead de una to desobediencia. of one disobedience. Alcanzan generaciones. They A reach veces usted dirá, generations. Sometimes you'll see, ¿qué malo tiene que haga esto? what's the worst that can happen when I do Mejor this? pensarlo muchas veces. Think about it sometimes. Muchas veces nosotros Sometimes desestimamos We o no discourage valoramos or we don't value ciertas decisiones certain decisions que van en contra de lo que Dios that dice goes en su against palabra what the word of the says o de lo que Él nos ha dicho en forma personal a través de su Espíritu or what he Santo. told us through personally through his Holy Spirit. Y no medimos And we don't measure que esa consecuencia that consequences de nuestra desobediencia of our disobedience nos puede llevar can lead us a que nuestros hijos sufran, that our children suffer, nuestros nietos sufran. our grandchildren suffer. ¿Qué culpa tenía el nieto de Saúl? What fault had the grandchildren of Saul? Y él vivía siendo hijo de un rey, nieto de un rey, He lived being a grandchildren of a king. vivía pobre. He lived poor. Y cuando David llegó a ser rey, And when David was king, preguntó si había alguien de la familia de Saúl. asked if there was anybody left of the family of Saul. Y le dijeron, sí, hay uno, And they told him, yes, there's one, un nieto, a grandchildren y que está inválido. that is paralyzed. Qué tremendo, ¿no? How dramatic. Así que recuerde, So remember, obedecer obey no es una opción, is not an option. ni es una opción que usted decida cómo va a obedecer. And it's also not an option how you're going to obey. Dios quiere que nosotros obedezcamos God wants us to obey inmediatamente, immediately, completamente completely, y con una buena actitud. and with a good attitude. Porque usted me puede decir, es que yo estoy en la gracia. Because you can tell me, oh, I'm in the grace. La gracia no quita que usted obedezca. The grace doesn't take away that you must. La obediencia es vigente. The obedience is diligent. Y hay muchas bendiciones que Dios tiene para And nosotros there's many blessings that God has que están retenidas that are hold por no ser obedientes. for not being obedient. Y acuérdese, no solo obedientes So remember, not a only Dios, obedient sino to a God, toda autoridad que Dios ha puesto. But to all authority that God has A put, toda autoridad. all authority. Y usted va a ver cómo Dios And you will see empieza how a God prosperar will lo que usted prosper hace. what you do. Amén. Amen. Así que
Usted examínese You examine yourself. cómo usted está obedeciendo a Dios. How you obeying God, Y usted cómo va a saber si le está obedeciendo and see how you con obey estas God. tres cosas que yo le he mencionado. With these three things I mentioned to you, Veamos los frutos let's see the fruit de lo que estamos viviendo y teniendo. of everything that we're living. Si nuestros frutos están bien, If our fruits are good, es porque estamos obedeciendo. it's because we're obeying. Pero si las cosas nos están yendo mal, When things are going poorly, es porque nos hemos salido del camino. it's because we have left the path. Amén. Amen. Pero acuérdese, la obediencia But remember, the obedience, es algo de suma importancia para Dios. the obedience is utmost importance to God. Amén. Amen. Ok, cierre sus ojos un momento. Padre, Close te your damos eyes. gracias Father, I give you thanks. porque